Mi marido falsificó documentos para hacerme perder la custodia de mi hijo. Al final, fue el tribunal quien le prohibió verlo después de que revelé sus crímenes. El camino hasta llegar ahí fue el infierno más doloroso que he vivido. Todo empezó en la audiencia de custodia. Yo estaba sentada en la sala del tribunal, con las manos temblando mientras veía a Javier, mi esposo de 8 años, presentar lo que él llamaba evidencia de mi supuesta inestabilidad mental. La pantalla mostraba videos que supuestamente me incriminaban, yo gritando, golpeando muebles, actuando como una desquiciada frente a nuestro hijo Mateo. Como pueden ver, su señoría, la voz de Javier resonaba con una confianza que me helaba la sangre. Carolina no está en condiciones de mantener la custodia de nuestro hijo. Estos videos son solo una pequeña muestra de su comportamiento errático. Me quedé paralizada, incapaz de reconocerme en esas imágenes. Los videos me mostraban en diferentes momentos dentro de nuestra casa, todas las escenas aparentemente captadas sin mi conocimiento. En la cocina, en la sala, en el cuarto de Mateo. Pero algo no cuadraba. Mi cabello, mi ropa, los muebles. Había detalles que no coincidían con mis recuerdos. Elena, mi abogada, apretó suavemente mi brazo cuando notó que empezaba a temblar. Objeción, su señoría, dijo con firmeza. Estos videos no han sido autenticados y no tenemos prueba de su procedencia o contexto. El juez Ramírez ajustó sus lentes, estudiando la pantalla con atención. ¿Puede explicar el origen de estas grabaciones, señor Morales? Javier se enderezó, ajustando su corbata con ese gesto que yo conocía tan bien, el que hacía cuando se sentía en control de la situación. Por supuesto, su señoría. Instalé cámaras de seguridad en nuestra casa hace 6 meses, preocupado por el comportamiento cada vez más errático de Carolina. Como padre, mi principal preocupación es la seguridad de nuestro hijo. Las palabras me golpearon como bofetadas. ¿Cámaras? ¿Durante 6 meses? Mi mente daba vueltas tratando de recordar algún momento que coincidiera con esas imágenes, pero era imposible. Era como ver a una extraña que usaba mi cara. También tenemos informes del colegio, continuó Javier, mientras su abogado presentaba una carpeta. Los maestros han notado cambios en el comportamiento de Mateo, especialmente después de los fines de semana que pasa con su madre. Miré hacia donde estaba sentado Mateo, con la trabajadora social. Mi pequeño de 7 años mantenía la cabeza baja, jugando nerviosamente con el borde de su camiseta. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que nada de esto era real. «Su señoría», Javier continuó, su voz cargada de falsa preocupación. Solo pido la custodia temporal mientras Carolina recibe la ayuda que necesita. Es evidente que está pasando por algo serio. Fue entonces cuando la vi, Valeria, la nueva novia de Javier, sentada discretamente en la última fila. La había conocido hace 3 meses cuando Javier la presentó como su asistente personal. Ahora, mientras los videos se reproducían, notaba cómo sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada. El juez revisó los documentos frente a él. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Todo lo que había construido con Mateo, nuestras mañanas preparando el desayuno juntos, las tardes de tareas, los cuentos antes de dormir, parecía desvanecerse frente a mis ojos. Dados los videos presentados y los informes escolares, comenzó el juez, otorgo la custodia temporal al señor Morales, con visitas supervisadas para la señora Carolina Vega, pendiente de una evaluación psicológica completa. El martillo golpeó, y con él, mi mundo se derrumbó. Vi a Javier sonreír discretamente mientras se levantaba. No era la sonrisa que alguna vez amé, era algo más oscuro, algo calculado. Nuestras miradas se cruzaron, y lo que vi en sus ojos me confirmó lo que mi corazón ya sabía. Esto había sido planeado meticulosamente. Mientras la sala se vaciaba, noté algo en la pantalla que aún mostraba el último frame del video. Un detalle pequeño, casi imperceptible. En una de las escenas donde supuestamente estaba gritando en la cocina, se podía ver el calendario en la pared. Mostraba marzo, pero en esa fecha yo estaba en el hospital con Mateo por su apendicitis. Era imposible que estuviera en casa. Elena, susurré, mi voz quebrándose. Necesito copias de todos esos videos. Hay algo que no está bien. Antes de que Elena pudiera responder, vi a Valeria acercarse a Javier. Llevaba una laptop bajo el brazo y una sonrisa de triunfo en el rostro. Susurró algo en su oído y ambos rieron mientras salían de la sala. Fue entonces cuando recordé. Valeria no era solo la novia de Javier. Había trabajado como editora de video para una productora importante. Mi hijo caminaba ahora hacia la salida, tomado de la mano de su padre. Antes de cruzar la puerta, Mateo miró hacia atrás, sus ojos encontrándose con los míos.
Vi miedo en su mirada, pero no miedo de mí, sino de algo más, o de alguien más. Esa noche, sola en mi casa, revisé cada foto, cada video que tenía en mi teléfono. Comparé fechas, lugares, detalles. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras la realidad me golpeaba. Javier no solo había manipulado videos, había construido toda una narrativa falsa sobre mi supuesta inestabilidad. Recordé las últimas semanas antes de que pidiera el divorcio. Cómo insistía en que tomara unas pastillas para dormir que él mismo me daba. Cómo siempre parecía estar filmando algo con su teléfono para tener recuerdos familiares. Todo había sido parte de su plan. Mientras revisaba mi computadora, encontré un correo antiguo de Valeria a Javier que había quedado en la papelera de reciclaje del servidor compartido. El asunto decía Proyecto Custodia y tenía adjuntos varios archivos de video sin editar. Mi mano temblaba mientras movía el cursor para abrirlo, pero el correo había sido eliminado. El sonido de una notificación me sobresaltó. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que hicieron con los videos. Puedo ayudarte, pero tienes que ser cuidadosa. Javier tiene ojos en todas partes. Miré por la ventana, hacia la casa de enfrente, donde una luz se encendió brevemente y luego se apagó. En ese momento, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. No solo tenía que probar mi inocencia, tenía que exponer la elaborada red de mentiras que Javier había tejido. Y lo más importante, tenía que proteger a Mateo, porque algo en su mirada me decía que él también guardaba secretos sobre su padre. Los días después de perder la custodia de Mateo fueron un infierno. Me despertaba en medio de la noche, buscándolo en su habitación, solo para encontrar su cama vacía. El silencio en la casa era ensordecedor. Pero ese mensaje misterioso me daba una esperanza, aunque pequeña. Decidí investigar a Valeria más a fondo. Elena, mi abogada, había conseguido su currículum profesional. Valeria Torres, 28 años, especialista en edición de video y efectos visuales. Había trabajado en grandes productoras, especializándose en manipulación digital avanzada. Demasiada coincidencia que justo ella fuera la nueva novia de Javier. Una mañana, mientras intentaba mantener mi rutina para no volverme loca, recibí una llamada de Lucía, la maestra de Mateo. Su voz sonaba preocupada. Carolina, sé que no debería hacer esto, pero algo no está bien. Mateo está diferente desde que vive con su padre. Ayer llegó con una marca en el brazo. Dijo que se cayó jugando, pero mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de marca, Lucía? Como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Y hay más. Los informes escolares que presentaron en el tribunal no coinciden con nuestros registros originales. Anoté cada detalle que Lucía me dio. Después de colgar, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. Javier no solo había manipulado videos, también había falsificado documentos escolares. Esa tarde tenía visita supervisada con Mateo. El centro de visitas era un lugar frío, con cámaras en cada esquina. Cuando mi hijo entró, corrió a abrazarme, pero noté que mantenía su brazo derecho pegado al cuerpo. Mi amor, ¿qué te pasó en el brazo?, pregunté suavemente. Mateo miró nervioso a la supervisora antes de responder. Me caí jugando con papá. ¿Jugando a qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo decirte, mami. Papá dice que si cuento cosas de la casa, ya no podré verte. La supervisora nos observaba atentamente, tomando notas. Cambié el tema, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. Mientras coloreábamos juntos, Mateo dibujó lo que parecía ser una oficina con computadoras. ¿Qué es eso, mi amor? El cuarto donde Valeria trabaja en casa. Tiene muchas pantallas y siempre está mirando videos. Esa información era oro. Javier había montado un estudio de edición en casa. Necesitaba pruebas, pero ¿cómo conseguirlas? La respuesta llegó esa misma noche. Otro mensaje del número desconocido. Mañana, 3 p.m., cafetería del Centro Comercial Alameda, mesa del fondo. Vengo de parte de Marcela. Marcela. Ese nombre me golpeó como un rayo. Era la ex esposa de Javier, la que había perdido la custodia de su hija hace 5 años en circunstancias similares. Nunca me había contado los detalles, y yo, estúpidamente, había creído la versión de Javier sobre su inestabilidad mental. Al día siguiente, en la cafetería, reconocí inmediatamente a Marcela. Había envejecido más de lo normal para alguien de 40 años. Se sentó frente a mí sin saludar. Te preguntarás por qué ahora, dijo en voz baja. La culpa me está matando. Debí haber hablado antes, cuando vi que empezaba contigo el mismo patrón. ¿Qué patrón? Javier no busca el amor, Carolina. Busca control. Cuando nos casamos, era maravilloso. Pero apenas quedé embarazada, comenzó a cambiar. Instaló cámaras en casa por seguridad. Editaba videos para hacerme parecer inestable. En ese entonces trabajaba con un editor profesional. Ahora tiene a Valeria. Marcela sacó una USB de su bolso. Esto es todo lo que pude recopilar.
correos, fechas, nombres. Javier cometió un error al usar la misma estrategia 2 veces. Hay un patrón en cómo manipula las grabaciones. ¿Por qué no usaste esto en tu caso? Lo intenté, pero Javier tiene contactos en todas partes. Además, ¿quién iba a creer a la loca? Perdí todo, incluso el derecho a ver a mi hija. Ana tiene ahora 12 años y cree que soy un monstruo. Mientras escuchaba a Marcela, recordé algo. Los videos en el tribunal, había uno donde supuestamente estaba en la cocina en marzo, pero ese mes estuve en el hospital con Mateo. Exacto, Javier siempre comete el mismo error. Usa fechas sin verificar bien los alibis. En mi caso, usó un video donde supuestamente estaba golpeando a Ana, pero ese día estaba documentado que estaba en otro estado por trabajo. Revisamos el contenido de la USB en mi laptop. Había correos antiguos entre Javier y su antiguo editor de video, facturas por servicios de edición especial, y algo que me heló la sangre, un manual detallado sobre cómo manipular grabaciones de seguridad para que parezcan auténticas. Hay algo más, dijo Marcela. Valeria no es solo su novia y editora, es su cómplice en todo. La investigué. Ha estado involucrada en otros casos de manipulación de evidencia. Trabaja freelance para personas que necesitan modificar la realidad. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he pasado los últimos 5 años investigando. No para recuperar a Ana, ese tren ya pasó. Pero cuando vi que se había casado contigo, que tenías un hijo, no podía dejar que otra familia fuera destruida. Mientras procesaba toda esta información, mi teléfono sonó. Era Elena, mi abogada. Carolina, tenemos un problema. Javier está solicitando la custodia permanente. Dice tener nuevos videos tuyos violando las condiciones de visita supervisada. Mi sangre se heló. ¿Qué? Eso es imposible. Todas mis visitas han sido en el centro con supervisión, lo sé. Pero los videos lo muestran diferente. Te ves entrando a la escuela de Mateo, alterada, intentando llevártelo. Marcela me miró con comprensión. Ya empezó la segunda fase. Así fue como me quitó a Ana definitivamente. Videos falsos de violaciones a las órdenes del tribunal. Pero tenemos pruebas ahora, dije, levantando la USB. Ten cuidado, advirtió Marcela. Javier no se detendrá ante nada. Cuando descubrió que estaba recopilando evidencia contra él, intentó atropellarme. Tuve suerte de que solo fue un susto. Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas. La USB en mi bolso pesaba como plomo. Tenía que ser más inteligente que Javier, más cuidadosa que Marcela. No podía permitir que mi hijo creciera creyendo que su madre era un monstruo. En el estacionamiento, noté un auto familiar. Dentro, Valeria tomaba fotos con una cámara profesional. Nuestras miradas se cruzaron y ella sonrió, una sonrisa fría que me confirmó todo lo que Marcela había dicho. Esa noche, revisando los archivos de Marcela, encontré algo inquietante. En una foto antigua, reconocí a Valeria en el fondo de una fiesta de la empresa de Javier, años antes de que supuestamente se conocieran. No era una coincidencia. Nada en esta historia lo era. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número bloqueado. Sabemos que hablaste con Marcela. Mala decisión. Mateo está muy triste pensando que su mamá ya no lo quiere ver. Miré la fecha de la próxima visita supervisada. En 3 días. El tiempo corría en mi contra, y cada movimiento tenía que ser perfecto. No solo estaba luchando por la custodia de mi hijo, estaba desenmascarando una operación de manipulación que había destruido múltiples familias. La pregunta era, ¿cómo enfrentar a alguien que puede hacer que las mentiras parezcan verdad? La información de Marcela me había dado esperanza, pero también me había puesto en peligro. Después de aquella amenaza sobre Mateo, apenas podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me parecía una amenaza, pero no podía permitir que el miedo me paralizara. Durante la siguiente visita supervisada, noté que Mateo estaba más callado que de costumbre. Tenía ojeras, algo inusual en un niño de 7 años. Cuando intenté abrazarlo, se encogió de dolor. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Mateo miró nerviosamente a la supervisora antes de susurrar. La espalda, mami. Me caí en las escaleras. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Valeria me empujó sin querer cuando estaba subiendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero papá dice que fue un accidente y que no debo contarlo. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. La supervisora nos observaba atentamente. ¿Puedo ver, mi amor? Mateo negó con la cabeza, asustado. Papá dice que si muestro los moretones, ya no podré verte. Esa noche, después de la visita, Elena vino a mi casa para revisar la nueva estrategia legal. Le mostré la USB de Marcela. Esto es dinamita pura, dijo Elena después de revisar los archivos. Pero también muy peligroso. Si Javier descubre que tenemos esto... Ya lo sabe. La interrumpí mostrándole los mensajes amenazantes. Y ahora Mateo apareció con moretones.
Elena se quitó los lentes, masajeando el puente de su nariz. Carolina, necesitamos más que archivos viejos. Necesitamos pruebas actuales, algo que demuestre que está manipulando evidencia en tiempo real. Tengo una idea, dije, recordando algo que Mateo había mencionado. El estudio de edición está en casa. Si pudiéramos acceder a esas computadoras, es demasiado arriesgado. Si te atrapan entrando a la casa, no tengo que entrar. Saqué mi teléfono y mostré un mensaje de María, la empleada doméstica que había trabajado para nosotros durante años. María sigue trabajando allí y está preocupada por Mateo. Elena me miró fijamente. ¿Confías en ella? Con mi vida. Fue ella quien me advirtió cuando Javier empezó a actuar extraño, y ahora está dispuesta a ayudar. Esa misma noche, María me envió fotos del estudio de edición. Era más sofisticado de lo que imaginaba. Múltiples monitores, equipos profesionales, discos duros externos. En una de las fotos, se podía ver un calendario en la pared con fechas marcadas en rojo. Son los días de las audiencias, explicó María en un mensaje. Tienen todo planificado. Escuché a Valeria decir que necesitaban más material para la próxima semana. Mientras revisaba las fotos, noté algo en el fondo. Un tablero con fotografías conectadas por hilos rojos, como esos que usan los detectives en las películas. En una esquina, reconocí la foto de Marcela. Había otras mujeres que no conocía. María, ¿puedes acercarte más a ese tablero? La siguiente foto me dejó sin aliento. Había al menos 5 mujeres diferentes, todas con sus hijos. Junto a cada foto, fechas y notas. Eran todas exparejas de Javier, mujeres a las que había destruido sistemáticamente. Señora Carolina, escribió María, hay algo más. Encontré esto en la basura. Adjuntó la foto de un documento arrugado. Era un recibo de pago a nombre de Valeria Torres, fechado 3 años atrás, cuando Javier aún estaba casado conmigo. El concepto: servicios de edición y seguimiento. Todo fue planeado, susurré para mí misma. Desde el principio, mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era un número desconocido. Carolina, una voz femenina, temblorosa. Me llamo Sandra. Vi tu caso en las noticias. Javier también me quitó a mi hijo hace 2 años. Durante la siguiente hora, Sandra me contó su historia. Era idéntica a la mía y a la de Marcela. Las cámaras, los videos manipulados, las acusaciones de inestabilidad mental. Pero había algo diferente. Su hijo, ahora de 10 años, había empezado a recordar y cuestionar las cosas. Lucas empezó a notar inconsistencias en las historias de su padre, explicó Sandra. Hace un mes, me buscó a escondidas. Tiene videos, Carolina. Videos originales que Valeria no alcanzó a editar. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde están esos videos? Lucas los escondió en su tablet, pero tiene miedo. La última vez que intentó mostrárselos a alguien, Su voz se quebró. ¿Qué le hizo, Sandra? Lo internó en un campamento de verano para niños problemáticos. 3 semanas. Cuando volvió, ya no quería hablar del tema. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero el cuadro completo era más oscuro de lo que imaginaba. Javier no era solo un manipulador, era un depredador sistemático que había perfeccionado su método a lo largo de los años. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de María. Señora, tiene que ver esto. Era un video grabado a escondidas. En él, Valeria trabajaba en su computadora mientras hablaba por teléfono. Sí, todo listo para la audiencia del jueves, decía. Los nuevos videos mostrarán a Carolina acosando a Mateo en la escuela. Nadie notará que son falsos. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Elena. Carolina, tenemos un problema. El juez adelantó la audiencia para mañana. Javier alega que tienes comportamiento errático y has estado contactando a sus exparejas para conspirar contra él. ¿Qué? Pero no estamos preparadas. Lo sé, es parte de su estrategia. Quieren pillarnos desprevenidas. Me senté en el suelo, tratando de controlar mi respiración. Todo el material que teníamos, todas las pruebas, necesitaban tiempo para ser verificadas y presentadas correctamente. Elena, ¿y si presentamos todo ahora? Las pruebas de Marcela, los testimonios... Es arriesgado. Sin tiempo para autenticar todo, podrían desestimarlo como evidencia fabricada. Exactamente lo que Javier quiere que parezca. En ese momento, recibí un mensaje de un número bloqueado. Era una foto de Mateo dormido en su cama, con un moretón visible en su brazo. Debajo, un mensaje. ¿Cuántos accidentes más necesitas ver antes de rendirte? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras una rabia fría se apoderaba de mí. No era solo mi batalla ahora. Era por Mateo, por el hijo de Sandra, por la hija de Marcela, por todos los niños que Javier había usado como peones en su juego enfermizo. Elena, dije con voz firme, tengo una idea, pero necesitaré tu confianza absoluta. Te escucho. Si Javier quiere guerra sucia, le daremos guerra sucia, pero a nuestra manera.
Mientras explicaba mi plan, otro mensaje llegó. Era de María. Señora Carolina, Mateo está preguntando por usted. Dice que tiene algo importante que mostrarle. ¿Algo en su tablet? La mañana de la audiencia anticipada me desperté con un mensaje de María. Mateo escondió su tablet en mi carrito de limpieza. Dice que hay videos que necesita mostrarle. La dejaré en el contenedor de basura del parque a las 8 a.m. Mi corazón latía con fuerza mientras conducía al parque. Elena me había advertido que podría ser una trampa, pero conocía a María desde hace años. Ella había sido más que una empleada doméstica. Era la única que se había mantenido del lado de Mateo en todo este proceso. El parque estaba casi vacío a esa hora. Localicé el contenedor que María había descrito y, efectivamente, allí estaba la tablet, envuelta en una bolsa de plástico. Mis manos temblaban mientras la encendía. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había una carpeta llamada Pruebas. Dentro, decenas de videos grabados por Mateo con la cámara de la tablet. Videos que mostraban la verdadera cara de Javier y Valeria. En uno de ellos, grabado aparentemente desde debajo de una mesa, se podía ver a Valeria trabajando en su computadora, manipulando abiertamente los videos que me incriminaban. Necesitamos que parezca más agresiva aquí, decía Javier en el fondo. Usa el material de Sandra, funcionó bien en su caso. Otro video mostraba a Javier gritándole a Mateo por haber hablado demasiado durante una visita supervisada. ¿Qué parte de mantener la boca cerrada no entiendes?, rugía mientras mi hijo lloraba. ¿Quieres que tu madre vaya a la cárcel? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras veía video tras video. Mi pequeño había estado documentando todo, arriesgándose a ser descubierto para ayudarme. Elena. Llamé inmediatamente. Tienes que ver esto. Nos encontramos en su oficina una hora antes de la audiencia. Mientras revisábamos el material, Elena trabajaba frenéticamente en su computadora. Esto es oro puro, dijo, pero necesitamos autenticarlo rápidamente. Los metadatos de los videos originales deberían... Se interrumpió cuando llegamos a un video particularmente perturbador. Mostraba a Valeria hablando por teléfono, sin saber que estaba siendo grabada. No, el juez Ramírez no será un problema. Ya sabes cómo manejamos eso la última vez. Mi primo en la oficina del tribunal se encarga de que los casos lleguen a él. ¿Tu primo?, pregunté. El asistente del juez. Elena tecleó rápidamente. Por eso consiguieron adelantar la audiencia sin notificación adecuada. Todo el sistema está corrupto. Mientras procesábamos esta información, recibí una llamada de Sandra. Carolina, Lucas escapó de casa. Dice que viene hacia el tribunal con más pruebas. Mi sangre se heló. ¿Cuándo salió? Hace una hora. No contesta su teléfono. Javier ya se dio cuenta y está furioso. El tiempo se nos acababa. Teníamos menos de una hora para la audiencia y un niño de 10 años perdido con evidencia crucial. Elena llamó inmediatamente a su investigador privado para buscar a Lucas. Llegamos al tribunal con el tiempo justo. En el pasillo, vi a Javier con Valeria. Ambos lucían confiados. Demasiado confiados. Fue entonces cuando noté algo. Valeria llevaba la misma blusa que en uno de los videos de Mateo, donde admitía la manipulación. Elena, susurré. Creo que sé cómo hacerlos confesar. Antes de que pudiera explicar mi plan, Marcela apareció corriendo. ¡Lo encontré! ¡Encontré a Lucas! El niño estaba escondido en la cafetería del tribunal, temblando pero determinado. En sus manos, una memoria USB. Tiene todo, dijo Lucas, entregándome la USB. Papá y Valeria no saben que los grabé. Tienen un plan para hacer esto con más mamás. Es como un negocio para ellos. Elena conectó rápidamente la USB a su laptop. Los archivos confirmaban todo. Listas de objetivos, mujeres con hijos que Javier había identificado como potenciales casos, presupuestos para servicios de edición, incluso correos entre Valeria y su primo en el tribunal. Entonces, tenemos 10 minutos, dijo Elena. ¿Estás lista? Asentí, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Lucas se escondió con Marcela en una oficina segura y entramos a la sala del tribunal. Javier y su abogado ya estaban allí, junto con Valeria, quien sostenía su laptop con lo que supuse serían los nuevos videos falsos contra mí. El juez Ramírez entró y noté cómo intercambiaba una mirada cómplice con Valeria. Señoría, comenzó el abogado de Javier, tenemos nueva evidencia del comportamiento errático de la señora Carolina. Objeción, interrumpió Elena. Antes de proceder, solicitamos que la señorita Valeria Torres sea interrogada sobre la autenticidad de estas evidencias. Valeria se enderezó, manteniendo su compostura. Por supuesto, todos los videos son auténticos. ¿Incluyendo el que está usando esa misma blusa?, pregunté, poniéndome de pie. Vi el momento exacto en que el color abandonó su rostro. Era la misma blusa del video donde admitía la manipulación, y ella lo sabía. No sé de qué habla. Intentó mantener la calma. Elena proyectó el primer video de la tablet de Mateo. La sala quedó en silencio mientras se reproducía la escena de Valeria trabajando en los videos manipulados. «¡Esto es inadmisible!»,
gritó el abogado de Javier. No sabemos la procedencia de estos videos. La procedencia es su propio hijo. Señor Morales, respondió Elena, Mateo ha estado documentando todo. Y no es el único. Lucas eligió ese momento para entrar a la sala. Javier se puso pálido al verlo. Lucas, ¿qué haces aquí? Intentó mantener un tono paternal, pero el miedo en su voz era evidente. Vine a decir la verdad, papá, respondió Lucas con una valentía que me hizo llorar. Como lo que me hiciste cuando intenté mostrar los videos originales la primera vez. El juez Ramírez intentó intervenir. Esto es irregular. ¿Tan irregular como que su asistente sea primo de la señorita Torres? Contraatacó Elena, proyectando los correos que probaban la conexión. La sala estalló en caos. Valeria intentó cerrar su laptop, pero Elena ya había enviado todo el material a la fiscalía. Javier se levantó, furioso, avanzando hacia Lucas, pero 2 oficiales de seguridad lo detuvieron. Señoría, dijo Elena con firmeza, solicitamos una investigación inmediata sobre la manipulación sistemática de evidencia en este y otros casos relacionados con el señor Morales. En ese momento, María entró a la sala con Mateo. Mi hijo corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Mami, ¿viste los videos? ¿Te ayudaron? Lo abracé mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sí, mi amor, fuiste muy valiente. El juez Ramírez, acorralado por la evidencia y la presencia de otros jueces que se habían acercado al oír el alboroto, no tuvo más remedio que ordenar una investigación completa y suspender temporalmente la custodia de Javier. Mientras los oficiales escoltaban a Javier y Valeria fuera de la sala, vi a todas las mujeres que habían sido sus víctimas. Marcela, Sandra y otras que habían llegado al enterarse de la audiencia. Todas con la misma mirada de determinación en sus ojos. La pesadilla no había terminado, pero por primera vez en meses podía respirar. Mi hijo estaba a salvo, y la verdad, finalmente, había salido a la luz. Las 48 horas después de la audiencia fueron una montaña rusa emocional. Mateo dormía en su habitación, finalmente en casa, mientras yo permanecía despierta, procesando todo lo ocurrido. El fiscal había ordenado la detención preventiva de Javier y Valeria mientras se investigaban los casos de manipulación de evidencia. Elena me llamó temprano esa mañana. Su voz sonaba agitada. Carolina, están apareciendo más casos. 3 mujeres más se han presentado con historias idénticas. Todas perdieron la custodia de sus hijos por videos manipulados. ¿Cuántos niños en total? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. 7. El más pequeño tiene apenas 4 años. Elena hizo una pausa. Pero hay algo más. La policía encontró archivos encriptados en la computadora de Valeria. Tenían un sistema completo. Identificaban mujeres vulnerables, estudiaban sus rutinas, incluso tenían una lista de jueces que podían manipular. Me senté en la cama, abrumada por la magnitud de todo. No era solo mi historia o la de Marcela. Era una operación sistemática para destruir familias. María llegó esa tarde con las últimas cosas de Mateo. Mientras desempacaba su ropa, encontró un cuaderno escondido en el fondo de su mochila. «Señora Carolina, mire esto», dijo entregándomelo. Era el diario de Mateo. Con letra infantil pero clara, había documentado todo. Las peleas, los gritos de Javier, cómo Valeria lo amenazaba. Había fechas, detalles, incluso pequeños dibujos. Mi hijo de 7 años había creado su propio archivo de evidencias. «Papá me daba miedo», me dijo Mateo esa noche, mientras lo arropaba. Cuando se enojaba, sus ojos se ponían diferentes, como los de un monstruo. Lo abracé fuerte, conteniendo las lágrimas. ¿Por eso empezaste a grabar videos? Asintió. Lucas me enseñó. Me dijo que su papá también cambió cuando conoció a Valeria, que tenía que guardar pruebas. La mención de Lucas me recordó algo. Llamé a Sandra inmediatamente. Lucas está mejor, me dijo. El juez ordenó una evaluación psicológica completa. Los doctores encontraron evidencia de abuso emocional sistemático, pero está feliz de estar en casa. ¿Cómo lo está llevando? Es fuerte, más fuerte que yo. Su voz se quebró. ¿Sabes? Me culpé durante 2 años. Pensé que había sido una mala madre, que merecía perder a mi hijo. Ahora sé que todo fue una mentira elaborada. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de Marcela. Están interrogando a Ana. Por primera vez en 5 años, está escuchando la verdad sobre lo que pasó. Ana, la hija de Marcela, ahora tenía 12 años. Había crecido creyendo que su madre era una mujer inestable que la había abandonado. Me pregunté cuánto tiempo tomaría sanar esas heridas. El timbre sonó, sobresaltándome. Era Elena con más noticias. La policía allanó el departamento de Valeria, dijo mientras entraba. Encontraron un estudio de edición completo.
Tenían material de al menos 15 mujeres diferentes. Algunas ni siquiera sabían que estaban siendo grabadas. ¿15? Sentí que me faltaba el aire. No todas llegaron a juicio. Algunas pagaron para evitar el escándalo. Otras simplemente desaparecieron. Elena sacó su tablet. Pero eso no es todo. Mira esto. Era un documento financiero. Mostraba transferencias regulares a una cuenta en el extranjero, todas bajo el concepto de consultoría legal. El dinero no era solo por la custodia, explicó Elena. Vendían los videos. Había compradores interesados en material que pudiera usarse para chantaje. Me sentí enferma. ¿Vendían videos de niños? No de esa manera, aclaró rápidamente. Vendían la historia completa. La madre inestable, el padre preocupado, el sistema judicial corrupto. Era como un manual sobre cómo destruir la vida de alguien legalmente. Esa noche, mientras Mateo dormía, revisé las redes sociales. Las noticias sobre el caso se habían filtrado. Había fotos de Javier y Valeria siendo escoltados por la policía, titulares sobre corrupción judicial, testimonios de otras víctimas. Mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de todo el país llamaban a Elena, reconociendo el patrón, buscando ayuda. Algunas habían perdido a sus hijos años atrás y apenas ahora entendían lo que realmente había pasado. Marcela llegó a medianoche, con los ojos rojos de tanto llorar. Ana quiere verme, dijo apenas entró. Después de 5 años, mi hija quiere verme. La abracé mientras sollozaba. El psicólogo dice que será un proceso largo. Continuó. Tiene mucha ira, muchas preguntas, pero al menos ahora sabe que no la abandoné. Sandra y Lucas se unieron a nosotras poco después. Lucas y Mateo se abrazaron como viejos amigos, unidos por una experiencia que ningún niño debería vivir. ¿Creen que haya más?, preguntó Sandra mientras los niños jugaban. ¿Más familias destruidas por ellos? Seguramente, respondió Elena, que acababa de llegar con más documentos. Pero ahora tenemos algo que no teníamos antes. Pruebas concretas de todo el sistema. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y sesiones con psicólogos. Mateo tenía pesadillas. Se despertaba gritando sobre cámaras ocultas y videos falsos. El terapeuta dijo que era normal, que necesitaría tiempo para procesar todo. Una mañana, mientras desayunábamos, Mateo me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Mami, ¿por qué papá nos hizo esto? ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre era un depredador que había hecho un negocio de destruir familias? A veces, respondí cuidadosamente, las personas hacen cosas muy malas por dinero o poder. Pero lo importante es que ahora estamos juntos y seguros. ¿Y los otros niños? ¿Los que todavía están con papás malos? Su pregunta me hizo pensar. Elena había mencionado que había más casos sin resolver. Más madres buscando justicia. Esto no terminaría con el arresto de Javier y Valeria. Esa tarde, nos reunimos todas en mi casa, Marcela, Sandra y las otras madres que habían sido víctimas del esquema. Algunas apenas estaban comenzando el proceso de recuperar a sus hijos. Otras, como Marcela, intentaban reconstruir relaciones destruidas años atrás. Necesitamos hacer algo, dijo una de las madres. Crear un grupo de apoyo. Una organización que ayude a otras mujeres a identificar estas situaciones antes de que sea tarde. Y necesitamos cambiar el sistema, agregó Elena. La facilidad con que pudieron manipular los tribunales demuestra que algo está fundamentalmente roto. Mientras las escuchaba planear y organizar, miré a los niños jugando en el patio. Mateo y Lucas habían sido increíblemente valientes, pero ¿cuántos otros niños estaban ahí afuera, atrapados en situaciones similares, sin manera de pedir ayuda? Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un momento, mi corazón se detuvo, temiendo otra amenaza. Pero era diferente. Me llamo Patricia. Vi las noticias sobre tu caso. Mi ex esposo está haciendo lo mismo con mis hijos. Por favor, ayúdame. Miré a las mujeres reunidas en mi sala, todas sobrevivientes, todas luchadoras. Nuestra batalla personal había terminado, pero una más grande apenas comenzaba. El timbre sonó. Era Ana, la hija de Marcela, parada nerviosamente en el porche. ¿Está mi mamá aquí?, preguntó con voz temblorosa. La guié hacia donde estaba Marcela, quien se quedó paralizada al verla. Madre e hija se miraron por un largo momento antes de fundirse en un abrazo desesperado. Lo siento. Mamá, sollozó Ana. Siento haber creído sus mentiras. No, mi amor, respondió Marcela entre lágrimas. Tú no tienes la culpa de nada. Mientras las observaba, sentí a Mateo tomar mi mano. ¿Vamos a estar bien, mami? Sí, mi amor, respondí, apretando su manito. Ahora vamos a estar bien. 6 meses después de aquella audiencia que lo cambió todo, me encontraba sentada en la última fila de la sala del tribunal, escuchando la sentencia de Javier y Valeria. El juez, diferente al corrupto Ramírez,
leía los cargos con una voz que resonaba en la sala silenciosa. Por los delitos de manipulación de evidencia, perjurio, soborno a funcionarios judiciales y abuso psicológico sistemático. La lista seguía y seguía. A mi lado, Mateo apretaba mi mano. Había insistido en estar presente, diciendo que necesitaba ver esto para poder dormir tranquilo. Javier, vestido con el traje caro que solía usar para intimidar, parecía más pequeño ahora. Ya no tenía el poder que una vez ostentó. Valeria, sentada junto a él, mantenía la mirada fija en el suelo. Se condena a Javier Morales a 8 años de prisión sin derecho a visitas con menores de edad. El juez continuó con la sentencia de Valeria. 5 años por complicidad y manipulación de evidencia. Mientras los oficiales se los llevaban, Javier intentó mirar a Mateo una última vez. Mi hijo se enderezó en su asiento y sostuvo su mirada sin miedo. En ese momento vi cuánto había madurado mi pequeño. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Asintió. Sí, mami. Ya no me da miedo. Ya no puede hacernos daño. Salimos del tribunal para encontrar a las otras familias esperando. Sandra y Lucas, Marcela con Ana, y muchas más que se habían unido a nuestra causa en estos meses. Entre todas habíamos formado una red de apoyo que ahora ayudaba a otras mujeres en situaciones similares. Elena nos alcanzó con más noticias. El caso ha sentado precedente. La Corte Suprema está revisando todos los casos de custodia donde hubo acusaciones de manipulación de evidencia. Ya han revertido 3 sentencias esta semana. Ana, la hija de Marcela, se acercó a Mateo. En estos meses, se habían vuelto cercanos, unidos por experiencias similares. ¿Vamos a ir al grupo de apoyo hoy?, preguntó. El grupo de apoyo había sido idea de los niños. Una vez al mes, los hijos de las familias afectadas se reunían para hablar, jugar y sanar juntos. Lo llamaban el Club de los Valientes. Carolina, me llamó Sandra. Llegó otra madre nueva. Está en la oficina con los mismos patrones. Videos manipulados, acusaciones falsas. Nuestra organización, Verdad y Justicia para Familias, había crecido más de lo que imaginamos. Lo que comenzó como un grupo de madres heridas se convirtió en una red nacional que ofrecía apoyo legal y psicológico a víctimas de manipulación judicial. Esa noche, mientras preparaba la cena con Mateo, mi hijo me sorprendió con una pregunta. Mami, ¿crees que algún día podré perdonar a papá? Me senté junto a él, eligiendo mis palabras cuidadosamente. El perdón es algo muy personal, mi amor. No tienes que perdonar si no quieres, y tampoco tienes que decidirlo ahora. Lo importante es que sanes y seas feliz. Lucas dice que él no va a perdonar a su papá, pero Ana está pensando en escribirle una carta a Javier. ¿Y tú qué quieres hacer? Mateo pensó un momento. Quiero ayudar a otros niños, como cuando grabé los videos. ¿Podemos hacer eso? Su respuesta me llenó de orgullo y emoción. Mi hijo no solo había sobrevivido al trauma, sino que quería convertirlo en algo positivo. El timbre sonó. Era María, nuestra antigua empleada doméstica, ahora una amiga cercana. Traía más documentos que había encontrado mientras limpiaba la antigua casa, correos, fotos, pruebas de que el esquema de Javier y Valeria era más antiguo de lo que pensábamos. Miren esto, dijo, mostrando una foto vieja. En ella, Javier aparecía con otro hombre en lo que parecía ser una oficina. ¿No es el juez Ramírez antes de ser juez? Elena, que había llegado para nuestra reunión semanal, examinó la foto. Esto explica mucho. No era solo el primo de Valeria. La corrupción venía de más arriba. La investigación había destapado una red completa de corrupción en el sistema judicial. 3 jueces, incluido Ramírez, habían sido suspendidos. Varios asistentes judiciales estaban bajo investigación. El caso había abierto una caja de Pandora que nadie podía cerrar. ¿Saben qué es lo más triste?, comentó Marcela mientras cenábamos todos juntos. Javier realmente cree que no hizo nada malo. En su mente, solo estaba protegiendo a los niños de sus madres inestables. Es un narcisista, añadió Sandra. Lucas me contó que incluso en sus peores momentos, Javier se presentaba como el héroe de la historia. Ana, que había estado callada, habló. Yo le creí por mucho tiempo. Pensé que mamá realmente estaba loca, que me había abandonado. Me siento tan tonta. No eres tonta, interrumpió Mateo con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Los adultos también se equivocan. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Mientras los niños jugaban después de la cena, las madres nos reunimos para discutir los próximos pasos. Habíamos identificado patrones similares en otras ciudades, otros manipuladores que usaban las mismas tácticas. No podemos salvar a todo el mundo, dijo Elena, pero podemos crear un sistema de alerta temprana. Enseñar a las madres a reconocer las señales antes de que sea tarde. Y a los niños, añadió Sandra. Lucas dice que si hubiera sabido qué buscar desde el principio, habría podido ayudar antes. El proyecto creció más allá de nuestro caso particular. Comenzamos a dar charlas en escuelas,
a capacitar trabajadores sociales, a crear materiales educativos. La historia de Mateo y los otros niños se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra su camino. Un año después de la sentencia, nos reunimos todos para celebrar. No celebrábamos la caída de Javier y Valeria, sino nuestro renacimiento como familias. Los niños jugaban en el jardín, las risas habían reemplazado las lágrimas, y el miedo se había transformado en fortaleza. Mateo se acercó con un dibujo. Éramos todos nosotros, su nueva familia extendida, unidos bajo un arco iris. Somos el Club de los Valientes, explicó orgulloso. ¿Sabes qué, mi amor?, le dije abrazándolo. Tú fuiste el más valiente de todos. No, mami, respondió con una sonrisa. Fuimos valientes juntos. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, me mostró su diario nuevo. Ya no documentaba miedos y abusos, sino momentos felices, planes para el futuro, sueños por cumplir. ¿Crees que habrá más niños que necesiten ayuda?, me preguntó mientras bostezaba. Probablemente, respondí honestamente, pero ahora saben que no están solos, que hay personas dispuestas a luchar por ellos, como nosotros, murmuró quedándose dormido. Lo observé dormir, pensando en todo lo que habíamos pasado. El sistema judicial había fallado, pero nosotros no. La verdad había triunfado, no solo por las pruebas y los videos, sino por el coraje de unos niños que se atrevieron a documentar el abuso, y de unas madres que nunca dejaron de luchar. Javier y Valeria habían intentado destruirnos, pero en cambio nos hicieron más fuertes. Nos convirtieron en una familia más grande, en una red de apoyo que seguiría creciendo y ayudando a otros. La batalla legal había terminado, pero nuestro trabajo continuaba. Cada nueva madre que llegaba buscando ayuda, cada niño que encontraba su voz, cada familia que se reconstruía, era un recordatorio de por qué nuestra lucha había valido la pena. El tribunal les prohibió vernos, me había dicho Mateo una vez. Pero nosotros nos prohibimos ser víctimas. Y tenía razón. Ya no éramos víctimas, éramos sobrevivientes, luchadores, protectores. Éramos el Club de los Valientes, y nuestra historia apenas comenzaba.